Buenos días. Gracias a todos los presentes por conectarse el día de hoy. Un saludo. Mi nombre es Elena Herrera y soy parte del equipo técnico de Biocarbon Standard. Hoy nos reunimos en el webinar Mecanismos Innovadores, donde vamos a profundizar en la metodología BWS 002 y en su aplicación para la generación de créditos de agua a partir de proyectos de cosecha de agua lluvia desarrollado por Biocarbon Standard. Vivimos en un contexto en donde la gestión sostenible del agua y la conservación de los recursos hídricos es una prioridad global. Por este motivo, las soluciones descentralizadas para la gestión del agua son clave para mejorar la resiliencia hídrica. Y es justamente este el enfoque de la metodología que se va a exponer el día de hoy. En este espacio vamos a contar con tres expertos del sector que nos van a guiar desde un contexto empresarial hasta la aplicación práctica de la metodología. El webinar se va a desarrollar de la siguiente manera. Como primera intervención tendremos a Ángela Duque, CEO de Biocarbon CERT, que nos dará una introducción sobre el marco normativo que nos reúne, Biocarbon Standard. Como segunda panelista, contamos con la participación de Dora Moncada, directora del Centro Nacional de Agua y Biodiversidad del Centro Nacional de Industriales ANDI, que nos va a contar un poco las tendencias que están redefiniendo la relación entre los recursos hídricos y las empresas. Y por último, Mario Salerno, especialista en mercados ambientales de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral ACDI, que nos va a explicar más a fondo en detalle la metodología de cosecha de agua lluvia, pues él la desarrolló en conjunto con Biocarbon Standard. Queremos contarles que tendremos unos minutos al final para responder las preguntas que surjan a nuestros ponentes y por favor utilicen el chat en YouTube para enviar cualquier inquietud y las podremos leer en el espacio correspondiente. Muchas gracias a todos y Ángela, puedes comenzar con la primera intervención. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Elena, Mariano, Dora, encantada de verlos. Bueno, nosotros en Biocarbon contamos ya con 3 programas. Surgimos desde hace ya casi 10 años con el programa de carbono, el Biocarbon Standard, y desde un comienzo dijimos, no vamos a hacer solamente un programa de carbono que sea además de alcance global, sino que vamos a hacer otros programas también pensando en los ecosistemas estratégicos, en las crisis no solamente climáticas, sino de biodiversidad que nos aquejan en estos momentos, ¿no? Entonces de ahí surgió primero un programa de biodiversidad que tiene ya algo más de 4 años, con el que contamos ya con una metodología también. Y ahora en febrero del 2025 salió nuestro programa de agua. El programa de agua está enfocado en gestión sostenible del recurso hídrico, en actividades que generen eh, reducciones de consumo o mejora en el manejo del recurso y que con eso se puedan generar créditos de agua para los mercados. Tenemos ya 2 metodologías. Hoy vamos a presentarles la segunda, la de cosecha de agua lluvia, que les va a presentar Mariano. La primera que surgió en el ámbito de este programa fue la metodología de control de infiltración. Esa es a nivel de cuenca, algo mucho más grande, con actividades en manejo de coberturas vegetales y otras acciones que también permitan controlar y gestionar el recurso y además generar créditos de agua. En este marco de acción, un crédito de agua es igual a 1 metro cúbico de agua gestionado, tratado, conservado o reducción de consumo. Les dejo entonces con Mariano en este momento. O no sé si va primero Dora, perdónenme.
Sí, El Dora, despiste Dora, mío si quieres, siempre. tú puedes Primero comenzar. a Dora, les dejo entonces con Dora para que haga su presentación. Buen día. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Regálame unos segundos y pongo, creo que ya están viendo mi presentación. Sí, Sí, confirmo. perfecto, ahí la podemos ver, Dora. Bueno, pues muchísimas gracias a Biocarbon por la invitación. Hoy quiero conversar en torno a agua y empresa, tendencias para una gestión sostenible. Porque de alguna manera el sector empresarial no es ajeno y no debe ser ajeno a la realidad de seguridad hídrica global y por supuesto para América Latina y en un escenario pues de altísima vulnerabilidad. Estamos a puertas de un fuerte fenómeno del Niño y sin duda esto no es ajeno al quehacer del sector empresarial. Cada vez más los asuntos relacionados con la naturaleza, con la seguridad hídrica, pues son asuntos materiales de nuestras compañías y es por eso precisamente que la ANDI viene impulsando y consolidando un Centro Nacional de Agua y Biodiversidad para atender muchos de estos desafíos que son desafíos de los territorios, son desafíos de los negocios y por supuesto son desafíos de la sociedad. Y en ese escenario, pues voy a enmarcar tal vez parte de esta conversación, pues mencionando cómo pues cada vez el mensaje frente al ciclo del agua y cómo tenemos un desequilibrio por primera vez en la historia, pues marca también una nueva dinámica de los negocios, ¿no? Cuando uno revisaba el Foro Económico Mundial hace unos años, aparecían otros elementos en la punta de los riesgos de los negocios y ahora cada vez más los asuntos de crisis climática, también de colapso de los ecosistemas, de escenarios de variabilidad climática, son los que repuntan por lo menos a mediano y largo plazo los riesgos de los negocios. Y estos además tienen que verse como, por supuesto, como un riesgo también ecológico y también de competitividad. Se espera que al 2050 tengamos una reducción del PIB relacionado precisamente con pues escenarios de estrés hídrico, incluso en países más vulnerables podría llegar a ser el 15% del PIB. Y lo que vemos es que cada vez estos escenarios no son escenarios aislados, sino que están efectivamente interconectados con la agenda de biodiversidad, con la agenda climática, con la agenda de seguridad alimentaria. De ahí que pues muchos de estos temas cada vez más tengan que pensarse de forma pues más integral. Y cuando uno habla de esto, pues tiene necesariamente que pensar en el ciclo hidrológico y en esa conexión que tiene el ciclo hidrológico también con la economía del agua. Cuando exportamos productos, no solamente estamos exportando un bien, estamos también exportando y conectando también procesos relacionados con esa huella de agua o huella hídrica que tuvieron nuestros productos en el desarrollo y de ahí que pues empiecen nuevamente esos mensajes al empresariado que conectan temas de control de la deforestación, legalidad, debida diligencia, pero también cómo esto se conecta con las huellas hídricas y las huellas de agua que pueden estar generándose en el proceso y en el comercio y no sería muy raro pensar en un modelo cada vez más cercano de economía del agua, en donde los países tengan que conversar precisamente sobre cómo compensar y conectar esa conversación. Y por otro lado, lo que percibimos es en medio de esta crisis, pues un escenario pues, de alta conflictividad en torno al agua, que por supuesto Colombia no es ajeno a eso. Y esto pues se exacerba, por supuesto, en escenarios de estrés hídrico y en escenarios en donde, por supuesto, la disponibilidad y sobre todo también la calidad del agua pues no es la ideal pues para consumo humano y por supuesto con unas necesidades también de crecimiento económico. Y bajándonos un poco al contexto nacional, pues cuando uno ve, precisamente en este momento estamos en el proceso de consulta pública de la nueva Política Nacional del Agua, pues lo que uno ve es este título, ¿no? Que habla de justicia ambiental y justicia hídrica, o sea, cada vez más
los asuntos relacionados con el agua, pues tienen que ver precisamente con los derechos, ¿no? Derechos de acceso al agua y pues algo que revisando la nueva política aparece muy fuerte es esa conexión que tiene el agua con la biodiversidad y cómo precisamente aspectos como el caudal ambiental, como la visión territorial, empiezan a jugar un papel importante en esta conversación y cómo también el agua se convierte en ese primer vehículo de acción a la adaptación al cambio climático. Entonces, sin duda, el sector empresarial no puede ser ajeno y no es ajeno a esta conversación y es por eso que hace cerca de 5 años la ANDI decide crear, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia decide crear un centro de pensamiento y acción en torno al agua que se dedica especialmente a fortalecer esas capacidades, porque los temas en tendencia, las nuevas herramientas, instrumentos, hoy precisamente pues vamos a estar viendo esos cómo las empresas pueden, digamos, atender estos retos, pues cada vez son más novedosas, conectan el mundo financiero. Entonces, desde el centro estamos muy atentos a poder traer toda esa información y poner a las empresas todas estas tendencias y herramientas. Por supuesto, también el centro nace para buscar gestionar proyectos y alianzas, porque el reto al final es poder accionar cosas en los territorios, en las empresas, en la cadena de valor y sobre todo, pues nace con esa intención precisamente de hacer lo que tal vez una empresa sola no puede hacer y donde se necesita necesariamente un trabajo mucho más colectivo y multiactor. Por supuesto, también nos interesa medir y visibilizar lo que las empresas hacen y cómo contribuyen a esas políticas, planes y apuestas en torno al agua y la biodiversidad y cada vez más trabajamos en la gestión del conocimiento y, por supuesto, en mejores políticas e instrumentos para el país. Y esto no lo hacemos solo, lo hacemos a través de una red de aliados pues globales, también nacionales, tanto institutos de investigación como organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la academia para lograr conectar este ecosistema de actores con las necesidades empresariales. Y llegando al tema un poco de las tendencias y teniendo todo esto en mente de lo que globalmente, nacionalmente está pasando, pues lo que hemos visto es una conversación que ha ido evolucionando en el sector empresarial. Al principio hablábamos un poco de administración corporativa del agua, pues se dieron varias iniciativas como esta que impulsaba precisamente acciones, digamos, de tipo más voluntarias que pudieran reconocer el agua desde las operaciones directas, desde las cadenas de suministro, desde la incidencia de política, participación de la comunidad y algo que cada vez es más importante, transparencia, ¿no? En las acciones. Y este mandato pues fue adoptado por muchas compañías hacen parte de este mandato en torno al agua que parte pues de un principio que sigue siendo vigente, pero que vamos a ver ahorita en el transcurso de la presentación, pues ha venido evolucionando. Y es que al principio, o muchas empresas aún, se mantienen en una conversación de riesgos. Riesgos en torno al agua. Y esos riesgos hídricos están relacionados, por un lado, con los riesgos a nivel de empresa, pero también con esos riesgos a nivel de territorio. Es decir, no basta con ser muy eficientes, medir nuestra huella, hacer circularidad, hacer procesos de ahorro y uso eficiente. Si estamos en cuencas de estrés hídrico, tenemos que salir de la planta y entender esa lógica también territorial. Y esos riesgos son, por supuesto, físicos, eminentes, pero también riesgos regulatorios. Lo que vemos es que cuando hay estos escenarios, digamos, de conflictividad, también de restricciones, pues vienen nuevas normas, nuevas regulaciones. Vemos, por ejemplo, ya pronunciamientos de las autoridades ambientales hablando de compensaciones en torno al agua subterránea, que antes pues no las veíamos, de manera que incluso restricciones en el uso de agua, por ejemplo, subterránea en escenarios de estrés hídrico como el fenómeno del Niño. Entonces, los escenarios regulatorios también se convierten en un agente importante para las empresas y esto al final es valor para las empresas. También, por supuesto, está el tema reputacional, que es también muy importante para las compañías.
Pero esta conversación ha seguido evolucionando. El tema de riesgo es importante, pero aparece un concepto muy valioso y desde la ANDI lo acompañamos mucho, que es el concepto de gestión corporativa del agua. Y cuando hablamos de gestión corporativa del agua, partimos de entender primero nuestro impacto. Es muy importante que las empresas puedan medir ya sea su huella hídrica o su huella de agua, entendiendo huella hídrica como el uso que hacemos del recurso hídrico y huella de agua entendida más no solamente desde el uso, sino también desde el impacto y por supuesto desde el riesgo en donde operamos. Y esto pues es la primera parte, si no medimos no sabemos en qué punto de partida estamos y es muy importante luego gestionar acciones de mitigación, de eficiencia y por qué no también, por supuesto, de compensación y esto implica necesariamente comprometerse con proveedores que pueden ser, digamos, la parte más intensiva en el uso del agua y, por supuesto, con las cuencas y cada vez más importante la divulgación para los bancos, para las inversionistas, pues esto es fundamental y ahí aparecen varios elementos, varias herramientas. El mundo ha evolucionado mucho en herramientas para medir esas huellas pues particularmente en Colombia se ha venido trabajando mucho con la ISO 14046, pero hay otros marcos, por supuesto, globales, nacionales, que se pueden considerar. Y también y cada vez más, pues la importancia de medir los riesgos hídricos y entender también esto, cómo lo integro a la estrategia corporativa de las organizaciones y pues vemos también cómo cada vez más el mundo financiero, el mundo inversionista también me dice no solamente mida gestiones, sino también divulgue y entienda esto desde una perspectiva también financiera, ¿no? Esto cómo pues da valor a las organizaciones. Y es por esto que hemos venido trabajando en alianzas que incorporan esta mirada a través de la ISO 14046 con la cooperación suiza para movilizar empresas que quieran medir su huella, que quieran mitigar a través de planes, pero que también puedan accionar cosas muy concretas en cadena de valor y con también los territorios. Estos fueron los resultados en el último periodo que tuvimos de cooperación. Ahorita estamos entrando en otro proceso y esto es, por ejemplo, una manera de varias maneras en las cuales pues se busca compromiso de las empresas y sobre todo también al final mayor eficiencia y mayor competitividad de las empresas en la gestión del recurso hídrico. Pero lo que vemos también en camino es precisamente cómo las tendencias en torno al agua pues implican necesariamente hablar de biodiversidad y hablar un poco de una visión mucho más integral. Entonces vemos que anteriormente pues hablábamos mucho de jerarquía de la mitigación, de cómo prevenir, mitigar, corregir y compensar. Y ahora la conversación con las empresas está basada en cuatro pilares. Recuerden que hace un momento hablé mucho de riesgos, pero en este momento la conversación no se traduce solo en riesgos, se traduce también en dependencias. ¿Qué tanto dependo yo de la naturaleza? ¿Qué tanto depende mi negocio de que haya un servicio de seguridad hídrica? Y creería que no hay negocio en el territorio que no esté conectado precisamente con esa dependencia. Y por supuesto es conectarse con el servicio ecosistémico, ¿no? ¿Qué relación tengo con captura de carbono, con temas de polinización en el caso de la agricultura? Y por supuesto impactos que al final pues las empresas siempre han estado muy enmarcadas en esta conversación y tal vez algo nuevo es la palabra de oportunidades. Entonces las empresas también están viendo y tienen que ver la naturaleza y el agua como un escenario de oportunidades de nuevos negocios, por supuesto, de buscar soluciones triple impacto que permitan hacer eficiente a las empresas, pero también generar oportunidades a los territorios o oportunidades de atender acciones que en el caso pues, de la ANDI lo hemos venido integrando desde el enfoque de soluciones basadas en naturaleza. Y esta conversación, como les decía, cada vez se conecta mucho más con el mundo financiero y es por eso que desde la ANDI venimos trabajando a través de los esquemas de divulgación financiera de la naturaleza que hacen que las empresas ya entiendan el tema de gestión integral de recursos hídricos desde una perspectiva
de impacto, riesgo y dependencia, y desde ahí trabajamos en pilotos, en fortalecimiento de capacidades, en creación de entornos habilitantes. Y gracias a ese trabajo lo arrancamos a puertas de lo que fue la COP 15. Luego pues esto cogió mucho más fuerza en la COP 16 y más en Colombia, y hoy somos el país que lidera la conversación de TNFD a nivel regional, y que nos permite tener un mayor número de empresas adoptantes de este tipo de marcos que integran estas variables y que además pues buscan oportunidades en torno a la naturaleza. Y pues vemos aquí que esta es la composición de los actores que vienen participando desde la ANDI en esta conversación de divulgación financiera en naturaleza. Pero como les decía, pues las oportunidades también están desde la perspectiva de las soluciones basadas en naturaleza, y por eso estamos trabajando mucho con las compañías en tipologías que nos permitan abordar y desarrollar metodologías muy prácticas para que una empresa pueda desarrollar enfoques de soluciones basadas en naturaleza, entendidas como esas acciones que no se limitan solo a atender un aspecto, la restauración o la conservación, sino que buscan tener además un beneficio social, un beneficio económico en los territorios. Entonces, en ese sentido, hemos venido avanzando bastante en ayudarles en herramientas a las empresas para poder materializar las oportunidades en la naturaleza. Pero sin duda y cada vez más, el enfoque de la gestión integral del agua implica que las empresas entiendan el agua desde un enfoque de cuencas, de un enfoque territorial, y ahí es donde Andy también tiene un valor importante, y es poder acompañar a las empresas en estrategias, en alianzas de enfoque colectivo y enfoque territorial en torno al agua. Movilizar inversiones. Tenemos iniciativas como Ríos Diversos que unen empresas en torno, por ejemplo, al río Putumayo y Caquetá para entender la calidad del río, pero también para involucrar a las comunidades y al monitoreo participativo, y en la construcción de soluciones pues basadas en ciencia, basadas en información. También estamos trabajando mucho, y las empresas lo requieren, en modelos de gobernanza del agua, que implican necesariamente un trabajo multiactor. Tenemos una iniciativa en Santander llamada Alianza Paz, Alianza por la Protección del Agua de Santander, que integra análisis en relación al estado de la cuenca, ciencia participativa, involucramiento comunitario, pero también enfoque de soluciones basadas en naturaleza, que en este contexto es muy valioso porque está basado también en un escenario minero, en donde hay estigmatización en torno a agua y minería, en torno a agua y desarrollo, y aquí pues las soluciones basadas en naturaleza se convierten en un componente muy interesante de innovación social. Y por supuesto en el mundo y en la región se viene trabajando en estos modelos de gobernanza del agua, y pues a través de los fondos del agua, en donde muchas de las empresas son promotoras. Y en este momento, un poco para traer esa conversación, empiezan a haber iniciativas que hablan de agua neutralidad. Recuerden que pues hablamos también de otros conceptos como carbono neutralidad. Bueno, en agua también hay una conversación en torno a esta posibilidad de hablar de agua neutralidad, eso que implica, cómo lo mido, cómo evito el greenwashing. Y en ese sentido, hay empresas que se han venido aproximando. No hay un estándar como tal, pues que permita considerar esto, pero lo que hemos visto es que ya hay empresas que, partiendo de su huella, partiendo de sus planes de mitigación, pues buscan también estrategias de compensación que permitan lograr, digamos, un balance entre el uso y frente a las acciones que realizan las empresas, tanto de manera directa como en cadenas de suministro. Y pues bueno, en ese sentido, pues vemos que lo que hacen las empresas también es poder entender esas estrategias que parten, por supuesto, de reducir y optimizar el uso del agua, pero donde necesariamente aparecen escenarios de reuso, recirculación, cosecha de agua, y por supuesto temas también de compensación, más de protección de ecosistemas, en donde cada vez más se hace necesario empezar a hablar de la volumetrización de esas acciones. Y es por eso que recientemente pues tenemos una norma técnica del ICONTEC que habla de eso, cómo conectar la seguridad hídrica con el beneficio en volumen de agua, y eso que implica. Y bueno, este es un punto de partida para que empresas también puedan decir, bueno, si yo hago acciones en cuenca, eso qué me representa en volumen de agua en una cuenca. Y hay unas tipologías que se establecieron en esta norma técnica que le permiten ya por lo menos a un conjunto de empresas hablar, digamos, con una conversación equivalente o
es, digámoslo así, un poquito más estandarizada sobre qué significa el beneficio de agua a partir de acciones de acceso al agua, de provisión de agua, de conservación de ecosistemas. Y en esa ruta, pues hay un camino que habla también, y algunas empresas están hablando incluso de agua positiva, y es como también incluso a través de mis acciones como empresa puedo contribuir y aumentar el caudal o recuperar pues la condición hídrica de ciertos territorios. Eh, Sin duda, pues el tema de créditos del agua pues aparece, por supuesto, en esa conversación también de neutralidad y pues permite también nuevamente acercar al mundo empresarial con el mundo financiero, pues para crear, digamos, un ecosistema también de incentivos a la inversión relacionados con servicios ecosistémicos, servicios de aprovisionamiento, de soporte, regulación y servicios culturales. Con esto cierro como un recorrido por muchos elementos en los cuales la conversación empresarial está conectada a la gestión del agua, no sin antes para dejar algunas reflexiones y ya conectar con el motivo, digamos, de este webinar y para conocer pues, precisamente estas nuevas metodologías que nos trae Biocarbon. Y es precisamente que la gestión corporativa del agua, la gestión que deben hacer las empresas necesariamente implica una visión no solamente desde la empresa, necesita también entender sus proveedores y dónde operan. Por supuesto, los asuntos relacionados con el agua son asuntos de riesgo hídrico, que al final es riesgo de los negocios, pero también es riesgo con los grupos de interés, y eso implica trabajar en los territorios, pero también buscar acciones cada vez más colectivas y corresponsables. Es importante la medición, porque si no, lo que no se mide, pues no se gestiona. Y por supuesto entender que mayores eficiencias pues tienen beneficio ambiental, pero también beneficio económico para las organizaciones y pues también en la gestión de impactos. Y lo que vemos es cada vez una tendencia a buscar soluciones triple impacto, soluciones que no se limiten solamente a temas de agua, solamente a clima. Para nosotros la gestión del agua es principalmente la medida más directa a temas de variabilidad y cambio climático, así como la energía lo es a la mitigación, de manera que aquí pues es muy importante también que los gobiernos generen incentivos, mejoren barreras normativas, por ejemplo, en temas de reuso y que faciliten mecanismos financieros. Y por supuesto, y el reto que tenemos todos los que trabajamos en sostenibilidad es poder poner los asuntos de naturaleza en la toma de decisiones, ¿no? En esa junta, en esos tomadores e inversionistas que al final pues son los que permiten que esto pues se incorpore de manera pues estratégica y material en las organizaciones. Y pues muy importante es ver cómo enfoques como las soluciones basadas en naturaleza o estas estrategias precisamente de buscar mecanismos financieros que habiliten la conversación pues se convierten en un pilar fundamental. Pues con esto cerraría y pues dejaría también un espacio si hay preguntas o darle paso, por supuesto, a la agenda que se tenía prevista. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Dora. Si cualquier persona tiene alguna pregunta, la puede subir al chat y después de que Mariano termine su intervención, podemos resolverlas. Gracias por contextualizarnos sobre cuáles son estas tendencias del manejo del agua a nivel empresarial. Podemos ver que realmente hay oportunidades tangibles de que las empresas integren el recurso hídrico en su estrategia corporativa. Y bueno, y con esto, justamente estas acciones son las que están en el marco de la metodología BWC 002 de Biocarbon Standard. Entonces, te doy la palabra, Mariano, para que nos cuentes un poco en detalle esta metodología. Bueno, gracias, Elena. Bueno, gracias a todos y todos los que se conectaron y a Dora por la introducción. La verdad que estuvo muy pertinente. Yo voy a compartir mi, mi pantalla, así ya empezamos a exponer un poquito. La idea es trabajar de presentar un poco la metodología. Yo preparé un pequeño temario de esta charla para, bueno, un poquito, por un lado, ver la presentación desde ACDI, ¿no? Desde ACDI, que es la organización que estoy representando en este momento, ¿no? Entonces, sí que hicimos el desarrollo técnico, colaboramos con el desarrollo técnico de esta metodología y, bueno, cuál es su visión de los mercados ambientales, y esto vinculado también un poco a lo que decía Dora, ¿no? Cómo vinculamos estos instrumentos
al mundo corporativo y cómo ese vínculo permite una financiación a las actividades de desarrollo en los territorios. Vamos a introducir brevemente a qué responde esta metodología, ¿no? Qué problemas resuelve. Vamos a ver cómo funciona la metodología o qué tiene la metodología, acá una parte más técnica, que va a ser más amena, pero bueno, qué implica esta metodología de cosecha de agua de lluvia. Y por último, llevarlo como un poco un caso de que es el que nos motivó a hacer esto, que es una experiencia que tenemos en el desarrollo de estos sistemas de cosecha de agua en la región del Gran Chaco, que es donde venimos trabajando este tema. Para que sepan, bueno, ACDI es una organización de la sociedad civil, es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 90, o sea, ya tiene más de 35 años de trabajo. Tenemos un foco muy importante que es el desarrollo integral de las personas, ¿no? Y eso nos hace trabajar en tres líneas de trabajo, una que es educación, una que es ambiente y otra que es innovación, ¿no? Porque creemos que son los medios que tenemos hoy para generar el desarrollo de las personas, ¿no? Que es nuestra principal misión, digamos, que tenemos como organización. Y bueno, el desarrollo de esta metodología se vincula mucho a dos de estos puntos, ¿no? Por un lado, a la parte ambiental, el agua está vinculada el acceso al agua está vinculado al desarrollo productivo y el desarrollo ambiental de las personas, y por otro lado una innovación porque es un mecanismo nuevo, un mecanismo en desarrollo de financiación, ¿no? Entonces es un poco como lo queremos trabajar y nosotros lo que buscamos es que nuestras soluciones sean lideradas y con las personas involucradas y las comunidades, y tenemos un fuerte vínculo o de trabajo vinculado a la adaptación del cambio climático, ¿no? Entonces, todos estos temas que son institucionales, generales, de misión, son los que nos han motivado por nuestro trabajo previo y por nuestro camino encontrarnos con Biocarbon a desarrollar esta metodología. Nosotros creemos que los mercados de activos ambientales, inspirados en los créditos de carbono, que son los que más desarrollados están, pero como decía Ángela, al inicio Biocarbon se propuso hacer otros tipos de activos y nos parece que está muy bien y creo que hoy nosotros como organización del desarrollo lo que vemos es que pueden ser una fuente de financiación para un montón de zonas climáticas que ya tenemos desarrolladas, que están probadas en el territorio, pero que hoy no tiene ese financiamiento, y que estos activos, este cambio en generar activos nos permite vincularnos a este sector empresarial que nos proponía Dora, y poder vincularnos y poder trasladar esos recursos para estas acciones climáticas y que eso va a generar un impacto, ¿no? Entonces creemos que los mercados ambientales nos dan esa posibilidad. Sabemos que hay sectores que reforzaron en la presentación anterior, son intensivos en el uso de agua, que generan impactos, que tienen riesgos y que hoy tienen compromisos para ser agua neutral o los distintos términos que fueron usando en la denominación anterior. O sea, hoy existe ese mercado, existe esa demanda. Y por otro lado, de nuestra experiencia, algo que ya venimos haciendo, los sistemas de lluvia son una solución. En nuestro caso es una solución para ciertas poblaciones. Los sistemas que hemos elaborado nosotros para poblaciones vulnerables mejoran la eficiencia del recurso, un recurso que es escaso, que hay que proteger, y que la escalabilidad de estas soluciones, ¿no? Requieren financiación, y la escala de esa financiación hoy no está en la cooperación internacional, sino que está en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, un poquito creo que por eso viene por qué Agri está haciendo esto, por qué lo estamos haciendo y por qué hemos desarrollado esta metodología. Y esta metodología lo que da el marco para poder hacer una práctica que ya hemos desarrollado, eh, brindarle al sector que necesita compensar una herramienta del impacto, ¿no? Que el impacto sea medible, que sea trazable, que sea confiable, y esto pueda atraer las inversiones de esos sectores intensos en uso de agua, ¿no? Entonces tratamos de hacer que la metodología, el marco del estándar o el programa de agua de Biocarbon, juntos estas metodologías permiten dar un marco para que estas acciones tengan esa característica, ¿no? Que sean medibles, que sean reales, que sean confiables, que sean auditables, y que esto genere una confianza en los sectores que necesitan financiar y necesitan apoyar estas actividades, ¿no? Entonces creo que la metodología lo que nos permite es cuantificar de alguna forma
y organizar cómo va a ser o cómo el impacto de estos sistemas están realizándose. Bueno, fue esta la historia de metodología y esta la portada, se fue desarrollada Biocarbon con apoyo de Agri, o sea, trabajamos desde Agri, que le llevamos la propuesta a Biocarbon. Biocarbon la aceptó enseguida, hicimos un acuerdo de trabajo y bueno, desarrollamos desde el lado técnico, la metodología desde el lado de Agri y Biocarbon le pone todo el marco normativo y todo el marco de garantía para que esto sea un sistema, un programa que genere créditos confiables. Le hicimos, esto empezó fines del año, o sea, mediados del año pasado, hicimos el vínculo con Biocarbon, que vinieron a Argentina a presentar el estándar de agua en el Carbon Forum. Ahí les comentamos nuestra experiencia con el sistema de cosecha de agua de lluvias. Aceptaron que se podía hacer metodología de esto y ahí empezamos el desarrollo. La consulta pública, llegamos a hacer la consulta pública el 22 de marzo, que coincidía con el Día Internacional del Agua. Luego de un mes de consulta pública, donde se recibieron algunos comentarios, terminó aprobada, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran logro porque ya tenemos la metodología aprobada, ¿no? Ya tenemos un instrumento que permitiría cualquier sistema de cosecha de agua pueda generar eh, créditos de agua y eso empezar a buscar financiación o poder comercializarlos, ¿no? Lo importante es que esta metodología, si bien tomamos la base, nuestro trabajo se enfocaba en una zona, es aplicable globalmente, ¿no? O sea, es una metodología que abarque la totalidad o gran parte del abanico de opciones tecnológicas que hoy existen para el cuidado del agua, pero sí se prioriza dentro de la metodología y es una técnica que sirve para zonas con evidencia de estrés hídrico en alguna parte del año, ¿no? Donde sobre todo se experimenta alguna estación seca, ¿no? Que es por donde estamos nosotros, donde el recurso agua es muchísimo más limitado y el ahorro y la gestión del agua hace que todas las prácticas sean muy significativas, ¿no? Entonces, es un poco el camino que hicimos de la metodología. Bueno, los objetivos de la metodología es establecer los requisitos, ¿no? Un poco para definir cuáles son por ejemplo, los criterios de elegibilidad de un proyecto de cosecha de sistema de agua que pueda generar los créditos, cuáles son los procedimientos, o sea, los lineamientos para ver cuál es la línea base, ¿no? Sobre cuál vamos a hacer esta captura de agua adicional o este ahorro de agua adicional, que en definitiva esa ganancia de agua es la que se transforma en un crédito de agua. Entonces esta metodología tiene el objetivo también de generar cómo calculamos, ¿no? Cómo generamos ese metro cúbico de agua efectivamente ahorrada en un crédito de agua verificado, ¿no? Entonces, acá en esta metodología nos trabajamos en hacer cómo hacer los cálculos, cómo hacer las ecuaciones para calcular estas ganancias, también cómo se establecen los modelos para hacer el monitoreo y cómo se hacen los modelos para hacer estos cálculos previos para hacer ese cálculo del modelo de balance hídrico, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son lo que tiene como objetivo hacer una metodología, ¿no? Para los que no están en el tema, existe el programa que hace las reglas generales y después las metodologías es como cada tipo de actividad o cada tipo de proyecto que genera agua puede aplicar y puede generar estos créditos de agua. Entonces tiene que generarse todo este marco para que justamente ese crédito de agua sea adicional, sea real, sea medible, sea verificable y sea confiable, ¿no? Esa es la lógica de tener una metodología, ¿no? En la metodología lo que tiene es un primer apartado que habla de definiciones, ¿no? Entonces yo les voy a hablar muy brevemente de algunos conceptos claves, ¿no? Un sistema de cosecha de agua de lluvia obviamente lo que busca es aprovechar agua de lluvia, ¿no? En un sistema de distintos componentes que están integrados para aprovecharla en vez de perderla por escorrentía, por deriva, que queden y que tengan un uso aplicable, que ese uso aplicable protege otro tipo de fuente de agua que esté limitado, ¿no? Superficial o de otro tipo de origen. Entonces, al colectar agua que en un escenario sin el proyecto se está perdiendo, se aprovecha esa agua que nos entrega la lluvia bajo un sistema
que tiene distintos componentes y esa se puede aprovechar, ¿no? Y al aprovechar esa agua que capturamos, estamos ahorrando y protegiendo otras fuentes de agua, que son las que normalmente se usan y que están más limitadas, ¿no? Entonces, todo sistema de agua tiene un área de captación, o sea, la cosecha es de agua de lluvia, entonces la precipitación es la fuente de agua, el ingreso al sistema y tiene que haber un área que colecta esa agua, puede ser un techo, puede ser eh, o escorrentía superficial, o sea, pueden ser distintos tipos de metodología, pero hay una superficie que cosecha el agua, hay un lugar donde se traslada el agua, una distribución del agua, hay un lugar donde se almacena el agua, ¿no? Pues justamente está pensada este tipo de organizaciones, este tipo de sistemas para capturar agua y almacenarla para poder usarla cuando se necesita y no depender de cuándo llueve, ¿no? Entonces aprovechar el agua y poder aprovecharla, ¿no? Entonces hay un sistema de uso, de almacenamiento de agua que es crítico también para los sistemas de cosecha de agua. Y después hay un tema de distribución, ¿no? Y una forma de hacer llegar el agua al uso, ¿no? Y estos sistemas pueden servir para uso para consumo humano, para consumo productivo, ¿no? Entonces este es un gráfico modelo, ¿no? Que está ahí, que lo vamos a volver a ver en la presentación. Pero bueno, eso para como indicarles los distintos tipos de componentes que tiene un sistema de cosecha de agua y que determinan un poco cómo después funciona la metodología, ¿no? ¿Qué criterios para elegir un proyecto de créditos de agua? Bueno, por un lado tiene que haber un contexto, o sea, se tiene que hacer la metodología en un contexto de estrés hídrico, ¿no? O sea, tiene que haber una situación de estrés hídrico, una estación seca, un momento del año donde no haya disponibilidad de agua, ¿no? Entonces eso, parte de los proyectos tienen que demostrar ese contexto hídrico. Tiene que haber una dependencia, tiene que haber un uso del agua antes del proyecto convencional, de fuentes convencionales, y que tengan algún tipo que requieran ser protegidas. Se tiene que poder verificar, ¿no? Cuáles son las superficies de captación, dónde se va a captar. Se tiene que poder definir cuál es el sistema de agua, cuáles son todos estos componentes que yo les dije, y se tiene que poder definir qué uso se le va a dar, ¿no? Un proyecto tiene que combinar todas estas cuestiones para ser elegible en un proyecto de cosecha de agua, ¿no? Para que entre dentro de la definición de proyecto de cosecha de agua de lluvia, tenemos que ir cumpliendo todo este tipo de, de cuestiones para llegar a ser elegibles, ¿no? Esto es lo que define la eh, elegibilidad, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un proyecto hay que describir qué tipo de sistema de agua se acepta, como dijimos, una metodología que está desarrollada para que sea aplicable globalmente. Entonces las tecnologías o los tipos de sistemas son diversos, ¿no? Se mencionan diversos tipos de sistemas de cosecha de agua de lluvia dentro de la metodología. Entre ellos está, por ejemplo, captura en techos colectores, captación por escorrentía, también uno que sea simplemente almacenamiento descentralizado de agua o sistemas que combinen estos tipos de sistemas de cosecha de agua, ¿no? De cómo se captura y se almacena el agua. Entonces no está cerrado a un sistema específico, sino que se aceptan diferentes sistemas. Como todo proyecto de este estilo, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos de índole ambiental, vinculado a activos ambientales, derivado de lo que es, por ejemplo, como crédito de carbono, hay que demostrar una adicionalidad. Entonces la metodología también estipula, bueno, qué es una adicionalidad. Entonces, por un lado hay que demostrar que hay una situación en el proyecto, o sea, que lo que se genera vinculado a los sistemas de cosecha de agua, hay un cambio respecto a la situación sin proyecto, o sea, que la situación sin proyecto seguiría siendo el consumo de agua como se hace, que no es una práctica obligatoria, ¿no? Si bien no tenemos caso o conocimiento de que sea, pero puede ser que para ciertos usos, para ciertos manejos, o pueda haber ciertas disposiciones a nivel global en algún lugar del mundo que para el manejo de cierta agua se requiera cosechar agua, ¿no? De lluvia, porque es una obligación, ¿no? Entonces, si es algo que es obligatorio, que ya se tiene que hacer, siempre eso no lo hace adicional. Y también es que no sea la práctica más común, ¿no? Que la práctica en la zona, todo esto no sea la forma típica de cosechar agua, sino que el proyecto sea algo que esté generando algo nuevo, en donde esté operando y que sea algo
eh, diferente, ¿no? Que no sea lo que ya normalmente se aplica, ¿no? Entonces eso lo que nos va a determinar son los conceptos de adicionalidad, ¿no? Es decir, bueno, si este proyecto de cosecha de agua lluvia es adicional y qué actividades implica hacer un proyecto de cosecha de agua. Bueno, por un lado es obviamente hacer una implementación, ¿no? Hacer una infraestructura de cero de cosecha, o sea, un sistema con todos estos componentes que yo les dije, ¿no? La superficie de captura, la distribución, el uso y el almacenamiento, ¿no? Que toda esa infraestructura se genere de cero, ¿no? Entonces, en una línea base o en un escenario sin proyecto no existe esa captura de agua, o sea, el agua se obtiene de las formas convencionales y acá se hace un nuevo sistema de cero, ¿no? Entonces, en ese escenario base no hay captura de agua de lluvia, o sea, no existe. Entonces, bueno, lo que capturemos y ahorremos es lo que va a generar los créditos. También lo hemos desarrollado porque creemos también que puede haber sistemas de agua de lluvia que se pueden hacer pueden ampliar su capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ampliación de un sistema con un área de colecta de agua de lluvia más grande o un reservorio más grande van a permitir capturar mucha más agua y almacenar mucha más agua, ¿no? Entonces, ahí esa ampliación del sistema lo que va a hacer es que va a ampliar la cantidad de agua que uno puede cosechar, ¿no? Entonces, si bien existe una práctica, si bien existe, se cambia tecnológicamente o a partir de inversión eh, una, un sistema para que sea más eficiente o para que sea, en verdad, en este sentido, con más capacidad, ¿no? Ampliamos la capacidad del sistema de agua y vamos generando más agua eh, ganada, ¿no? De alguna forma para decirlo. Y después, por último, está la optimización, ¿no? Es decir, bueno, hay sistemas de agua, pues trabajamos por población rural, requieren un mantenimiento, requieren cierto manejo o han quedado obsoletos, entonces cualquier actividades, ¿no? Que impliquen mejorar, reparar, hacer más eficiente un sistema que ya está en funcionamiento, también es elegible para este tipo de actividad. Y esto lo que permite es trabajar donde hubo experiencias, pero no se pudieron mantener por ciertas cuestiones, y que esto motive, digamos, esta metodología y los ingresos por los créditos de agua motive a, a optimizar ese funcionamiento o a reparar o a trabajar, ¿no? En estos casos, en estos dos últimos casos que yo les digo, como que la línea base en ese sentido es siempre vinculada a cómo ampliamos contra el escenario que ya existía, cómo mejoramos la captación de agua, ¿no? Después, bueno, hay toda una parte media técnica, cómo manejamos qué es la línea base, ¿no? O sea, nosotros para generar esta unidad, este crédito de agua verificado, este metro cúbico de agua verificada, tenemos que compararlo con una línea base, ¿no? Entonces, bueno, cuando el sistema es nuevo y no hay captura de agua, la línea base es cero, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que calculemos que ahorra nuestro sistema va a ser parte del cálculo de esto. En donde se está habiendo un sistema en funcionamiento, tenemos que tener en cuenta, bueno, un montón de factores tiene la metodología para poder vincular y establecer, bueno, cuál va a ser esa línea base, ¿no? Contra qué lo vamos a comparar, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que ver cuáles son las fuentes de acceso al agua, ¿no? Cuál es la demanda de uso de agua, ¿no? Porque nos va a dar insumos importantes, va a saber cuánto se usa, cuál es el cálculo, cómo se está usando. En un proyecto que tiene distintos tipos de cosecha de agua, distintas zonas, también tenemos que estratificar esas líneas bases, ¿no? En función de los distintos componentes, ¿no? Los distintos sistemas de cosecha de agua. Si es un proyecto que tiene varios diferentes tipos, diferentes zonas, tenemos que buscar, porque las situaciones de población y de uso y de clima son distintas, entonces y de tecnología que va a usar el proyecto, entonces tenemos que hacer una estratificación para poder generar una línea de base asociada a cada estrato. Tenemos que tener los análisis meteorológicos porque nos va a dar cómo es la precipitación y cómo es el potencial de captura de agua y cuál es la época seca. Y tenemos que tener cuáles son
la capacidad y uso de lo que ya hay, ¿no? O sea, hay que hacer para la línea base, hay que saber, bueno, cómo funcionan hoy esos sistemas de cosecha de agua que nosotros con esta metodología, con este proyecto que se va a aplicar, los vamos a mejorar, ¿no? Todo eso ayuda a hacer la línea de base y es todo lo que está incluido en la metodología, ¿no? O sea, yo le estoy resumiendo lo que dice la metodología y quizás una de las partes que también núcleo, ¿no? de la metodología, bueno, pero cómo calculamos esa agua ahorrada, ¿no? Entonces, toda esa serie de cálculos y de pasos para los cálculos también es parte de la metodología. Ahí lo que hay que tener en cuenta es, por un lado, hay que calcular cuál es el volumen cosechado, ¿no? Una metodología cosechada, entonces tenemos que saber qué volumen cosechado. Eso, la forma de calcularlo, bueno, con la superficie de captación, o sea, de dónde proviene esa agua, con la precipitación y descontando lo que es un factor de escorrentía, porque no toda el agua que va a entrar en esa superficie, en este caso el ejemplo es un techo, pero puede ser otro, según el material, la cantidad de agua que va a llegar al tanque de almacenamiento va a ser distinta, ¿no? Se va a ir perdiendo, ¿no? Por el tipo de material, por la eficiencia del material, por la evaporación, eh, por un montón de cuestiones. Entonces, cada tipo, o sea, hay que tener en cuenta para qué volumen hay, ¿no? Por un lado, tenemos que calcular qué volumen de agua capturamos. Por otro lado, hay que hacer un cálculo de qué uso se hace del agua, ¿no? Entonces, ese agua, ¿no? Nosotros llamamos demanda de agua. ¿Para qué se usa? Uso doméstico, uso productivo. Entonces, ahí tenemos que tener estimaciones o formas de calcular cómo se va a calcular cómo se usa de agua, ¿no? Cuánta es agua cosechada efectivamente se usa. Eso permite armar un balance hídrico, ¿no? Un balance hídrico es, bueno, entradas y salidas de agua, y esto es importante porque nuestro sistema de agua va a poder capturar agua, va a poder almacenar en función del almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí también lo que se generan son cálculos para estimar cuánto de eso de todo lo que captamos, qué posibilidad tiene de almacenarse, ¿no? Y con todos estos cálculos que se van haciendo, que va habiendo distintas fórmulas, no es, parece complejo, pero no es tan complejo, se hace ese volumen, se hace ese balance de masas, ¿no? Se hace ese balance de agua entre lo que se cosechó, lo que se puede cosechar, lo que se almacena, lo que se usa, y un poquito el agua ahorrada específicamente, y para evitar sobreestimaciones, se toma en cuenta, el valor que se va a tomar en cuenta para este cálculo es cuál es el valor, el mínimo valor entre lo que se cosecha o lo que se utiliza, ¿no? Si en ese contexto yo capturo agua, pero utilizo una parte, solo una parte, bueno, esa parte es efectivamente la que estoy protegiendo en ese periodo de tiempo, estoy evaluando, de generar créditos de carbono. En cambio, si yo utilizo más agua, pero capturo menos agua por cosecha, lo que estoy protegiendo es lo que yo pude cosechar, lo otro que se sigue usando de agua, que va a provenir de otras fuentes, ¿no? Entonces, este balance hídrico que se arma, lo que nos permite hacer es generar cuál es el volumen efectivamente utilizado, ¿no? Y para hacer cuál es el valor neto y llegar a ese crédito, a esa unidad, que es la que interesa, que es la que genera el crédito, lo que tenemos que hacer es comparar, ¿no? Es en el escenario que decíamos antes, ¿no? Si no hay construcción, todo lo que nos dé este cálculo va a generar el crédito de agua. En el otro caso, lo que nos va a generar es contra lo que estaba generando el otro sistema, ¿no? El sistema presente más el sistema nuevo, y esa diferencia es la que nos va a permitir generar este crédito de agua, ¿no? Entonces, es un poco la forma de cálculo. Y como toda metodología, no solo hay que decir cuánto hacer, sino hay que monitorear para efectivamente decir, bueno, cuánto se fue ahorrando, ¿no? Entonces, es importante que cada proyecto de créditos de agua se pueda estratificar en qué tipos de sistema, en qué localidad, para que sea más representativo. Y hay algunas variables que son claves para medir, ¿no? Uno, la precipitación, otro es el uso de agua, ¿no? El uso de agua se puede hacer a través de diferentes censos, cuál es la cantidad de usuarios que están usando el agua, ¿no? Entonces eso podemos calcular
cuánto se sigue usando, si se sigue usando el agua, cuáles son las dimensiones de esos sistemas de cosecha de agua, que nos va a permitir saber los almacenamientos, o que siguen siendo los almacenamientos, sigue siendo la captura. Esto requiere que se hagan monitoreos a campo, ¿no? Estos monitoreos a campo son de los sistemas de cosecha de agua, que implica ver el estado de los sistemas de cosecha de agua, pero a su vez entrevistar o encuestar a agentes, ¿no? A través de uso de muestreos, según esta estratificación. Hay que tener información geoespacial, o sea, los sistemas de cosecha de agua para el monitoreo tienen que saber dónde están, en qué lado están, eso permite trazabilidad y permite buscarlos. Y lo que se ha establecido como metodología es que la frecuencia del monitoreo, ¿no? O sea, como mínimo anualmente se puede hacer un monitoreo de cuánto fue el consumo anual de agua eh, y el funcionamiento de estos sistemas de cosecha de agua para hacer cuántos son los créditos anuales que se van generando, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que hice fue presentar por qué estamos, la metodología y son los componentes de la metodología. La metodología tiene 42 hojas, está en la página de Biocarbon CERT, la pueden consultar, está en inglés, ¿no? Yo creo que después se traducen al español, pero el idioma oficial de Biocarbon es un estándar internacional, ¿no? Si bien hoy hablamos español, Colombia, Argentina, pero sepan que Biocarbon certifica proyectos de carbono en todo el mundo, ¿no? Está en todos los continentes, es un estándar internacional, entonces eso hace que los kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Está dividido eh, entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, pero Argentina tiene la gran parte de este ecosistema global, ¿no? Este es el bosque seco más extenso del mundo, ¿no? Esto siempre lo repetimos, dentro de todo el mundo es uno de los biomas que es el bosque seco más grande del mundo. Es el segundo área forestal natural después del Amazonas en Latinoamérica, o sea que tenemos un ecosistema muy, muy importante, es un área clave para la biodiversidad global porque es un ecosistema que tiene múltiples ambientes y múltiples hábitats, ¿no? Pasamos de bosques más húmedos, como decía, bosques secos, tenemos humedales, entonces tenemos diferentes pastizales, tenemos un mosaico de situaciones naturales que generan un núcleo de biodiversidad muy importante para todo el mundo, que a su vez está habitado, ¿no? Está habitado y 7 millones de habitantes, hay 30 etnias de pueblos originarios, ¿no? Todo esto basado los datos de Argentina, entonces es una zona muy importante para, para, para este tipo de proyectos y es una zona que es una de las zonas que tiene gran vulnerabilidad social, ¿no? Todos los indicadores, cuando vamos a Argentina, los indicadores sociales siempre están eh, peor que la media en esta zona, más allá de todo el capital natural que tiene, ¿no? Entonces siempre planteamos esto y también que es una de las zonas que están más vulnerables al cambio climático. Y dentro de esto también decir que cambio climático y una de las cuestiones que más se enfrenta es la sequía, ¿no? O sea, la programación de sequía, los eventos secos y las altas temperaturas son uno de los principales problemas asociados a estas zonas, sobre todo dentro de este gran Chaco y una parte que llamamos Chaco seco, donde hay una marcada estación seca, ¿no? Y el problema de acceso al agua es este, ¿no? O hay sistemas de cosecha de agua precarios, ineficientes, ¿no? O hay sistemas de agua que no son seguros, o compite el agua de animal y el agua humano en los mismos lugares, o se depende de agua, como ven ahí en el camión, ¿no? Que viene y pensemos que son lugares remotos, con caminos que si llueve no entra, o sea, genera mucha dependencia externa a acceder al agua y hay un momento del año donde esa agua de fuentes naturales que trae la lluvia no viene, ¿no? Entonces, si no se ahorra, no se captura, tenemos muchos meses del año que no hay agua, ¿no? Entonces, un poco uno de los problemas que está en esta zona. Por otro lado, también el tema del acarreo del agua, ¿no? Que es un problema que también tiene una visión de género, porque sobre todo afecta a las mujeres. Ir a buscar agua implica movilizarse, implica perder 3 4 horas de trabajo, que se suma al trabajo que ya hay que hacer en la casa, ¿no? Entonces, todo esto, el no tener acceso al agua, el no tener un acceso confiable al agua o seguro, genera también este impacto. Entonces, solucionar estos impactos genera todos esos impactos positivos.
Y dentro de esto, bueno, se hicieron 1000 cisternas de placas, un sistema de placas. Este es un proyecto que se hizo, ahí ven los puntos, ¿no? Para que ubiquen, eso es la provincia de Chaco, ¿no? Es el norte de la provincia de Chaco, la zona que nosotros llamamos el Chaco Seco o el Impenetrable, y es un modelo de placas que el proyecto lo que hace es capacitar a la gente local para que arme las primeras cisternas, y ya la gente local queda capacitada para poder trasladar ese conocimiento y armarla eh, al resto de la población, ¿no? Es un sistema que se va multiplicando, se logran hacer 1000 cisternas que están geolocalizadas y se tienen todos los datos relevados de la población, ¿no? Y es un sistema que, bueno, que ese es las placas lo que hacen es capturar el agua de lluvia, y el agua de lluvia se captura de los techos, ¿no? Entonces los techos de las casas, se adecuan los techos de la casa para ser techos colectores a través de un sistema de distribución. Entonces, o se generan techos específicos colectores para las cisternas, ¿no? Estas cisternas tienen 16.000 litros y permiten ahorrar el agua que va de, de la primavera al verano. Cuando en el invierno no llueve más, se empieza a usar esa agua, y eso ahorra la necesidad de traer agua de otra fuente, o acarrearla, como veían ustedes, o traer los camiones de otra fuente, ¿no? Entonces, un proyecto que tiene un impacto en la gente importante, y también un cuidado del recurso de agua. Entonces, bueno, un poco este proyecto, ¿no? Que hoy hicimos 1000, pero necesitan muchísimas más. Es infinito lo que se puede necesitar de esto en esa zona, y para escalar eso se requieren recursos. Entonces, creemos que tener un mecanismo nuevo nos puede hacer acceder a nueva financiación del mundo corporativo y podamos generar este impacto, ¿no? Nosotros calculamos que es un proyecto viable para certificar. Es un proyecto que vamos a intentar certificar bajo estos créditos de agua, ¿no? Para poder acceder a la financiación. Y obviamente invitamos a que se estén presentes, a que sepan que existen las iniciativas y que estamos buscando, obviamente, la posibilidad de llevarlo a cabo. Así que bueno, ahí muchas gracias, y quizás como para cerrar un poquito, como van a haber muchos logos ahí, porque también parte de esto está vinculado a un proyecto, ¿no? Que, que somos parte de DAC, que se llama Impacto Verde, donde distintas organizaciones de la sociedad civil unidas en Redes Chaco trabajamos para eh, posicionar al Gran Chaco, para llevar la innovación y para traer soluciones, ¿no? Soluciones a las personas, y el acceso al agua es una de las problemáticas más críticas que tenemos. Así que bueno, es un poquito como para dejarles esto. Yo dejo presentar y después no sé si hay preguntas del chat. Eso. Listo, Mariano. Muchísimas gracias. Creo que fue muy interesante ver cómo bueno, pudimos ver un poco los criterios de elegibilidad, los procedimientos, conceptos claves de la metodología de cosecha de agua, y luego pues un proyecto ya eh, que se ha realizado. Teníamos una pregunta, abro la sesión de preguntas, pero realmente creo que ya la respondiste. Realmente querían saber cómo iba el proyecto en Argentina bajo esta metodología, que fue lo que nos mostraste. Entonces, perfecto. Y bueno, no veo más preguntas, entonces con esto creo que hemos llegado al final de la sesión del webinar. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes por sus aportes, a Ángela, a Dora y a Mariano. Y creo que podemos ver que, bueno, de diferentes miradas hay un gran potencial de esa metodología de cosecha de agua lluvia, y tal como dijo Mariano, los invitamos a que puedan ver la metodología que está accesible en la página web de Biocarbon Standard. A nuestra audiencia, gracias por la atención. Esta sesión quedará disponible en el canal de YouTube de Biocarbon Standard, por si la quieren ver de nuevo. Y además los animo a seguir a Biocarbon en las redes sociales para que estén al tanto de unos próximos eventos o webinars. Y con esto, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.